saludo a la gente del canal. Dios te bendiga. Gracias por compartir cada semana los mensajes que transmitimos por nuestro canal. Compártelo con tus amigos, con tu familia, y sé que estas palabras, este mensaje va a ser de bendición, no solamente para ti, sino para toda tu familia. Vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y vuelvo y repito, el Espíritu Santo no nos deja salir de esa carta, porque aquí Pablo está prácticamente orientando a la iglesia para prepararse ante el encuentro del Señor. Todos nos tenemos que preparar en que el Señor viene pronto. Amén. Entonces, dice 1 Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué hermoso este versículo, que yo sé que Dios nos abrirá mucho el propósito en esta mañana. El título del mensaje es Desde mi interior, así se llama el título del mensaje, Desde mi interior. Creo que hay una adoración, una alabanza que se llama Desde mi interior. Sí. Entonces, mire, me gusta cómo Pablo le da un calificativo a Dios en este versículo. Le dice: Dios de paz. Esa es una ganancia que tú y yo tenemos, porque ese calificativo nos muestra qué es lo que Dios quiere sembrar en nuestro interior, que es la paz de Él. Y esa es la ausencia que se ve hoy en día, que el ser humano ha perdido la paz desde hace mucho tiempo, y Dios hoy nos está dando la opción de abrazar la paz. No es paz de la boca hacia afuera, no, es paz interior, que tú lo vivas. Entonces Pablo aquí le está diciendo a la iglesia que el Dios de paz, ¿verdad? Porque ese Dios es tan hermoso que todo lo que Él hace, que todo lo que Él nos regala, que todo lo que Él nos transforma, nos transmite paz. Amén. Y por eso Pablo dice que Él es el Dios de paz. Y esa paz solo viene de Él. Y viene de Él porque es algo exclusivo de Dios para nosotros, sus hijos. Oye, mi iglesia, Dios te da ese regalo exclusivo para ti. El mundo no puede percibir esa paz, porque es una paz que solo es para los hijos de Dios. Y de hecho, Juan 14:27, Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Así dice, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Ustedes saben que el mundo a futuro va a colapsar a nivel económico, a nivel de enfermedades. Pero mira lo que te dice Dios, iglesia, en esta mañana. No tengas miedo, dile al que está al lado, no tengas miedo. No andes turbado. Cuando tú andas turbado y andas miedoso, te estás perdiendo calidad de vida. Estás perdiendo desgaste, te estás desgastando emocionalmente. Y eso es importante, que tengas asegurada la paz en Cristo Jesús. Para nosotros experimentar una paz duradera, tenemos que permitirle a Dios, oye, que nos santifique, que santifique nuestro ser. La palabra santo, santificación, santifique, es consagración. Cuando estamos totalmente consagrados al Señor, nos estamos santificando.
Amén. En espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que cuando Dios nos toca con su Santo Espíritu para seguirlo, es algo maravilloso, pero oye, eso depende de algo. Si yo quiero tener la paz de Dios, depende de mí, porque yo soy el que decido si lo sigo o no. Entonces, si yo lo sigo, entonces comienza el proceso de la santificación. Acuérdense que la palabra santificación es cuando el Espíritu Santo me ayuda a consagrarme. Recuerden que la palabra santo es apartado para Dios, es escogido para Dios. Somos reyes y sacerdotes escogidos por el Señor. Y cuando Dios nos está llamando a ser reyes y sacerdotes, óyeme, es porque tenemos que cumplir una función especial en el reino que viene. Porque viene un reino, y un reino eterno, un reino que se va a quedar para siempre. Gloria a Dios. El capitalismo y el comunismo, chao. Fuera. Viene un gobierno Eterno. monárquico, así suena de monarquía. Jesús no necesita congreso, Jesús no necesita magistrado, Jesús no necesita, Él es absoluto soberano. Aleluya. El güey y el rey. Y no solo es de eso, que nos da un trato preferencial, decir, ustedes van a gobernar conmigo. ¿Cuántos van a gobernar con el Señor? Eso es hermoso, eso es bello. Amén. Entonces, iglesia, Jesús cuando llegó por primera vez a esta tierra o a este mundo, sobre todo a Israel, Jesús lo que trataba era de ministrar la experiencia de la santificación en aquellos que andaban en oscuridad. La mayoría, tristemente, en este mundo la gente anda en oscuridad, oscuridad espiritual. Gente que no ama a Dios, le cree en Dios, pero no lo ama. Porque el que lo ama tiene que vivir el proceso de la santificación. Amén. Ay, pero qué sabroso. Ay, Señor, yo te amo. Y sigo haciendo sinvergüenzura. Eso no es nada ahí. Eso es una madera con comején, que se ve bonita por fuera de la madera y por dentro están podridos. Lo mismo. Entonces, miren lo hermoso, miren, muchas veces el problema cuando Jesús vino a la tierra era que lo amaban, pero no lo entendían. El caso de Nicodemo, fíjate que cuando habló con Nicodemo, un líder religioso, fariseo, pero estaba intrigado que era nacer de nuevo. Y siendo maestro de la ley, no lo entendía. Porque le dijo, oye Jesús, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Y qué le dijo el Señor? Oye, tú siendo maestro de la ley, ¿no sabes qué es nacer de nuevo en el Espíritu? ¡Qué tremendo! Eso está en Juan 3. Para que se quede de tarea, léanlo allá en su casa, como es largo, pero es un diálogo interesante. Porque los misterios de Dios, oye, no los son revelados a todo el mundo, solamente a ustedes, la iglesia. Amén. Amén. Y por eso Nicodemo quedó tan intrigado. ¿Y qué es nacer de nuevo? Me imagino que a Nicodemo le resultó bastante interesante el nacer de nuevo por medio de la santificación. Y uno de los discípulos que tenía intriga por el Padre Celestial fue Felipe. Y Felipe a lo mejor veía a Jesús hacer tantas cosas, milagros, hablar del reino de los cielos a través de las palabras. Pero un momento en que Felipe, queriendo ver algo más sobrenatural, le dijo al Señor, oye Señor, ¿sabes qué? Muéstranos al Padre. A lo que el Señor le dijo, sorprendido, el Señor dijo, Felipe, sorprendido por lo que Felipe le había pedido. Oye Felipe, tanto tiempo andando tú conmigo y no has visto al Padre.
lo amaba, pero no entendía la revelación de que en el Hijo también estaba el Padre. Eso es lo hermoso de que muchas veces venimos a la iglesia y hay cosas que nos estamos perdiendo, cosas bellas que el Señor nos quiere regalar. Entonces el Señor le dijo: el que ha visto a mí, ha visto al Padre, Felipe. O sea, Felipe, sin darse cuenta, estaba viendo la identidad del Padre, se estaba perdiendo de ver la identidad del Padre en Jesús. Y tú y yo tenemos que entender eso, que cuando Dios está con nosotros, nos está dando una cobertura paternal, nos está dando una cobertura de seguridad, nos está dando una cobertura de autoridad, nos está dando una cobertura de reino. Y muchas veces Dios nos revela cosas y por falta de discernimiento en nosotros no comprendemos el lenguaje del reino. No, es fácil entender el lenguaje de este mundo, pero muchas veces cuando Jesús vino al mundo, la mayoría no lo entendía. Lo querían seguir, pero le costaba. Fíjate que Dios nos quiere regalar cosas, pero a la vez, en esos regalos hay que experimentar cosas estupendas de su reino. Sin embargo, muchas veces andamos buscando el reino de una manera equivocada. Pablo le decía a la iglesia: por favor, permitan que el Dios de paz los santifique por completo en espíritu, alma y cuerpo. Como quien dice, oye, es un misterio cómo el Espíritu Santo opera en nosotros, cómo el Espíritu Santo opera en tu vida. Porque te digo algo, tú y yo, antes de venir a la iglesia, teníamos corazones de piedra. Así es, así es. ¿No te acuerdas cómo eras? Tú y yo éramos egoístas antes. ¿Cómo tú y yo éramos arrogantes antes? Amén. Hola. Sin embargo, ¿cómo operó el Espíritu Santo en nosotros, que nos convirtió esos corazones de piedra en corazones de carne? Hoy en día tú eres sensible a la voz del Señor. Hoy en día eres sensible a la necesidad de la gente. Hoy en día te nace orar por el débil. Amén. Amén. Entonces, iglesia, el proceso de la santificación nos ayuda a ser más sensibles al reino de los cielos. Y sobre todo, cuando estamos santificados, nos ayuda a perder el interés por las cosas temporales. Así es. No se me distraigan. Estén concentrados en lo que estoy predicando para que el reino de los cielos pueda afectarse. Haga rema la palabra en su corazón. Amén. Ahora, hay algo aquí puesto. Hay algo maravilloso que ojalá lo puedas leer en tu casa. En Juan capítulo 6, versículos 25 al 27. Jesús tuvo un problema, o Jesús no tuvo un problema. La gente tuvo un problema con Jesús. Porque el problema no es Jesús, el problema somos nosotros. Y dice la palabra que la gente venía detrás de Jesús por el pan y los peces. Como Jesús había multiplicado los panes y los peces, entonces claro, la gente quedó tan contenta y tan llena, y vieron que algunos fueron hacia su casa todos con la panza llena y ni podían caminar de tanto pan y de tanto pescado. Y claro, a ellos les gustó que al día siguiente otra vez: ¿dónde está Jesús? Pero Jesús los conocía. Jesús sabía que venía ahí detrás. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿dónde estabas tú? A lo que el Señor los confrontó. Eso para que usted lo lea en la casa. Dice que los confrontó. Y ustedes vinieron detrás de mí porque les di de comer. Y de esa manera ustedes están llenando su estómago de manera fácil.
Pero mira lo interesante es que Jesús le respondió y dijo, es verdad, contigo me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y cabezas así. Mira qué tremendo. O sea, fue cuando Jesús, cuando los vio que venían, porque cuántos de nosotros como pastores estuviéramos felices que las multitudes nos siguieran. Pero Jesús no se deja encantar, manipular de las multitudes. Fue cuando Jesús les ofreció una completa consagración hacia Él. Pero a ellos no les gustó la propuesta. O sea, se molestaron cuando el Señor, en términos de glorificación, cuando Jesús dijo, hey, ¿a ustedes les gustó el pan y el pescado temporal? Pero yo les puedo dar un pescado y un pan mejor que ese. Y ellos dijeron, ¿y cuál es? Es que ustedes tienen que comer mi carne, beber mi sangre, y de esa manera ese pan que yo les doy, nunca van a tener hambre. Y se molestaron porque no supieron interpretar. Se les había ocultado la revelación de la palabra. Tremendo. ¿Qué no quiere decir que nos convirtamos en caníbales? Pero Jesús hablaba en el término de la glorificación. El que coma mi pan nunca tendrá hambre. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ellos entendieron el lenguaje de Jesús en un lenguaje profano. Por eso es que tú tienes que tener claro, iglesia, cuando Dios te habla, cuando Dios te da una profecía. Es más, a veces Dios te da un mensaje a futuro y te lo dice como algo presente y tú como que no entiendes, ¿cómo así? ¿Ya? Entonces fíjate, iglesia, que ellos lo entendieron como un lenguaje profano y Dios les estaba dando una oportunidad grandísima. Y ¿saben qué? Que la mayoría de ahí empezaron a retroceder. No retrocedas. Dios va a demandar algo de ti este año y te va a incomodar. Porque si tú eres una oveja pechichona que te gusta que en la iglesia te consientan, entonces eres una oveja malcriada. Dios te vino fue a formar, Dios te vino a incomodar. Dios lo que quiere es hacerte crecer en la santificación del reino. Jesús conocía el corazón de ellos y conocía el corazón nuestro. Jesús nunca se dejó impresionar por las multitudes que lo seguían. Hasta Pedro se incomodó al ver que las multitudes se iban. Y a lo mejor Pedro pensó, oye Señor, Jesús, por favor habla un lenguaje más comprensible. Se nos está yendo la gente. Se acabaron las ofrendas. Se fueron los diezmos. La fama de nosotros va a decaer. Señor, ¿qué estás haciendo? Y el Señor los confrontó. Y dijo, ¿qué les pasa a ustedes? Ustedes se quieren ir, váyanse. Oye, que Señor Jesús, qué autoridad, qué perrenque. Y eso hace falta en los altares hoy. Que la gente se le confronte. Porque a veces queremos buscar un Dios superficial, un Dios solo de necesidad, pero no un Dios de glorificación. Que me supla, que falte, ok, es algo básico, pero no es lo primordial. Entonces, fíjate que Jesús sabía quiénes le amaban de verdad. Y ¿saben qué? Que cuando el que lo quiera seguir, no importa las demandas que vengan de él. Cuando tú amas al Señor, lo que Él te proponga no te puede incomodar.
Tú dejas todo. Tienes que dejarlo todo cuando Él te pide algo, no el pastor. Él. Así es. Entonces, iglesia, ¿qué busca Jesús en su iglesia? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que viene a buscar a nosotros? ¿Qué quiere hacer Él en medio de nosotros? Porque fíjate que la multitud lo seguía era por los panes y los peces. Y lo estaban buscando de manera equivocada. Yo sé que Él habló del Padre nuestro que está dando nuestro pan, ¿qué? Hoy, dándonos hoy. Pero la manera en que ellos lo estaban buscando era totalmente errada. Porque para ellos era más importante la comida que la palabra del Señor. Y de nada sirve que te vayas con el buche lleno al infierno. Prefiero irme con el estómago vacío al cielo. Amén. ¿Qué busca Jesús en nosotros? Apocalipsis 22:11. ¿Qué busca Jesús en ti y en mí? Apocalipsis 22:11. Y esta palabra creo que te va a cambiar hoy tu mentalidad acerca del reino. Amén. Dice Apocalipsis 22:11. El que es injusto siga siendo injusto. Así dice injusticia. El que es impuro siga siendo puro. Impuro, perdón. El que es justo siga practicando la justicia. Y el que es santo siga santificándose cada día, dice la versión Reina Valera. ¿Sabes por qué te la montan tanto? ¿Sabes por qué te tienes problemas en la casa, en la empresa, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, en la economía, en tu salud? Eso. Las pruebas son las que te santifican todos los días. Entonces, a mí no me gusta. Y a nosotros a mí como pastor no me gusta la incomodidad ni las pruebas, pero nos toca, y nos toca porque nos conviene. Así es. Así es. Mira, el creyente que ama la consagración a Dios se esfuerza por entrar por la puerta estrecha. No teme al que dirán. E incluso no teme dar su vida por Cristo. Jesús quiere esculpir su trabajo en nosotros. Y claro que a Él no le importa nuestra comodidad. A Él le gusta que sacrifiquemos cosas en nuestra vida que no nos conviene meter en el reino de los cielos o digamos entrar en el reino de los cielos. Hay cosas que tú y yo tenemos que dejar aquí porque eso allá no cala. Así es. No entra. ¿Qué es lo que más nos cuesta a todos nosotros, incluyendo al pastor? Hacer la voluntad de Dios. Así es. Número 2, apartarte de algo que quieres. O sea, Dios quiere apartarte de algo que te conviene, pero no lo dejas. Te cuesta dejarlo. Amén. Número 3, no hacer lo que el mundo hace, ¿verdad? Pero el Señor te dice, vale la pena que tú te alejes de ellos. Cuando dice no améis el mundo, está hablando de lo que ellos hacen. Estoy hablando de las palabras que ellos dicen, el pensamiento que ellos tienen acerca del reino. Y se le ve el odio hacia la iglesia. Yo tengo a alguien que conozco en Miami y ayer hablaba peste contra la iglesia general. Claro, porque ellos aman el mundo. Estaban con esta multitud. Andan detrás de los panes y los peces temporales, pero no aman el reino de los cielos. Así es. Y ellos tendrán que darle cuenta a Dios algún día. Así es. Entonces, fíjate, al ser humano le cuesta arriesgarse en la vida por las cosas del reino. Ahora, ¿cuánto más les cuesta
arriesgarse por amar a Dios sobre todas las cosas, porque es que amar a Dios no es fácil. Porque cuando tú amas a Dios, tú tienes que dejar aquello que no te deja crecer. Y he visto gente en mis 10 o 12 años de ser pastor que prefieren no asistir más a la iglesia porque siguen amando cosas que no les convienen, pero a ellos les gusta. Jesús quería culminar su santificación en nosotros, lo quiere culminar. Y nos conviene, y no nos conviene, perdón, la demasiada comodidad. Por eso es que dice que pocos son los que hallan la puerta estrecha. Mira, cuando te veas demasiado cómodo, cuando Dios te ve demasiado cómodo en esta vida, empieza Dios a incomodarte con tus hijos. Empieza Dios a incomodarte con tus nietos. ¿Y cuánto más con la suegra? Te incomoda con todo. El rey David tenía todo. Oye, el rey David tenía todo. Pero su peor enemigo era uno de los hijos que más amaba. ¡Hola! Absalón. Lo amaba. Pero su hijo le quería hacer ¿qué? Un golpe de estado, un golpe monárquico. Yo quiero ser rey y te voy a matar a ti, papá. Pero ¿cómo así? Ahí estaba la santificación. Tremendo. ¿Y sabe qué? Que David tuvo que huir de su hijo. Pero en esa huida Dios lo estaba purificando. Había una catarsis, catarsis. Una catarsis, una palabra griega que significa purificación. David huía. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que cuando él huía y él se refugió, Dios lo empezó a inspirar en uno de esos grandes salmos de su vida. Cuando las pruebas te atacan, cuando la gente te ataca, cuando las enfermedades te atacan, cuando tu economía te ataca, Dios te está purificando, Dios te está santificando. ¿A cuánto les está hablando el Señor? ¿Y sabes qué? Que lo purificó tanto que le llegó al rey David a inspirarse en los salmos. A veces no nos conviene que todo llegue de manera fácil. Cuando hay facilidad es entonces que nuestro carácter no es moldeado como debería ser. Ahí está operando la santificación en tu carácter, en tu conducta. Para el discípulo las dificultades tienen sentido, pero para el creyente no. Para el creyente las pruebas no tienen sentido porque se les convierte en una carga, en un obstáculo. ¿Cuántos son discípulos? Seguro. Ojo, ¿ah? Y la iglesia está llena de creyentes. La mayoría, no todas. Y cuando tú eres creyente, te estás perdiendo la experiencia de la santificación. Los creyentes son los que van por el costado, por la orillita. Voy a la iglesia, pero no me comprometo tanto. Ay, no. ¿Qué dirán mis papás? ¿Qué dirán mis tías, mis tíos? No. El discípulo no le interesa nada. El discípulo tiene a Jesús como su primer amor. Así es. Por eso dice la Biblia que al final de los tiempos uno dirá: Señor, Señor, acuérdate que yo sané, oré a fulano. Sí, pero no me amabas, Señor, pero si no me amabas. En ti habían dos personas por encima de mí. Difícil, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios es difícil. Yo siendo pastor, para mí no ha sido fácil esta vocación, pero Dios ha sido bueno. Ayer un joven me decía, después de la reunión me decía: pastor, esta semana
estaba aconsejando a 3 jóvenes y me sentí cargado. Ahora usted, pastor. Y yo le decía, pero fíjate, yo le decía a él ayer, tú tienes mascota, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Alito. Ok. Cuando tú la vas a llevar al parque y la vas a poner a correr, ¿qué le das a tu perrito? Agua, comida. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando tú vas a ayudar a las personas, a aconsejar gente, a administrar personas, Dios te da el agua de su Santo Espíritu. Nunca te vas a cansar. No es en nuestra propia fuerza, es en el poder de su Santo Espíritu. Entonces, iglesia, Jesús y los discípulos en medio de las pruebas nos dieron el ejemplo de lucha. Y Dios te dice, óyeme, si tú me amas, lucha. Dile que está la, tienes que luchar. Dile, tienes que luchar. Dios detesta a los cobardes. La Biblia lo dice, no estoy inventando yo, no, pastor. Apocalipsis 22, los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Diga conmigo, yo voy a luchar por mi familia. Quiero ver a mi familia santificada. Yo imagino que en las cartas de peticiones que hicimos a fines de año, imagino que ahí aparece, Señor, que este año me santifique más. Yo creo. Tiene fe. Entonces fíjate, Jesús y sus discípulos en medio de la prueba nos dieron ejemplo de lucha. Dios incomodó a Abraham en medio de su vejez, lo sacó de su tierra, pero a pesar de que sus pasos eran lentos, Abraham caminó. Jacob, en medio de su recorrido largo, por el problema que tuvo con su suegro Labán, se le apareció un ángel, peleó con el ángel, pero al final venció. Tú vas a luchar. Amén. Y lo vas a lograr. Amén. Amén. Así es. Así que Jesús se molestó con la multitud porque en ellos había demasiada satisfacción hacia el mundo temporal. Dios no nos está diciendo que nos privemos de bendiciones, de comodidades, no. El problema es cuando yo coloco como rey las comodidades y las cosas temporales por encima del reino de los cielos. Ese es el problema. ¿Ok? Entonces, él veía que la gente le prestaba poco interés a su enseñanza. Cuando tú vengas a la iglesia, pon la mirada en la enseñanza y esa enseñanza suplirá tus necesidades básicas. Amén. No solamente del pan, ¿qué? Sino de qué. Ahí está. Entonces, para ellos no les interesaba nada la santificación, ¿verdad? Entonces, sabiendo que la santificación hace parte de la eternidad. Entonces Pablo en varios de sus cartas nos motiva a mostrar interés por las cosas eternas. Las cosas eternas, oye, son para siempre, no tienen fin. En cambio las cosas temporales, en el buen sentido de la palabra, serán echadas en un canasto de basura en el cielo. Donde allá nunca vas a utilizar esos elementos en el cielo. Fíjate que Jesús veía en ellos el hambre por las cosas terrenales, pero él decía, mire, yo soy el pan de vida, el que coma de mí no tendrá hambre jamás. Pero ellos no lo entendían. Ellos no lo entendían porque pensaban en lo que hacía el estómago. ¿Saben cómo hace el estómago cuando tiene hambre? Ellos estaban delante de Jesús así. Ellos pensaban más con el estómago que con la razón. No percibían lo que... Mira, ellos no percibían cuando Jesús les decía, yo soy el verdadero pan que los mantendré con vida y no morirán jamás. Ellos no lo entendían. Y a veces Dios nos está hablando. Te quiere dar algo mejor que lo temporal. Es necesario. Yo sé que hay que trabajar, hay que cumplir con
pero no es la prioridad, iglesia. Tú no puedes cambiar el mundo temporal por las cosas eternas. Jamás. La multitud le estaba haciendo a Jesús cosas diferentes a sus enseñanzas. Y Jesús no iba a prestarse a llenarle la panza a esos glotones. Ellos pensaban que Jesús vino a satisfacer sus necesidades básicas, pero estaban equivocados. Y hay gente que sale frustrada de la iglesia por eso. Porque buscan, yo sé que la necesidad básica es común, es válida, pero es importante que ames a Dios sobre todas las cosas. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y a preparar un pueblo para entrar a un nuevo pacto, un pacto que es el pacto de la gracia, y dentro de la gracia estaba el poder de la santificación. La palabra santo, vuelvo y te lo repito, es consagrado. Te tienes que consagrar, y entre más te consagres mejor, porque la oscuridad es menos poderosa que la luz. La luz alumbra todo y desaparece la oscuridad. Amén. Conclusión: así como hay jerarquía en el mundo espiritual dada por Dios, así Dios quiere que haya una jerarquía dentro de nuestro cuerpo. Amén. Fíjate que Pablo, hoy, en 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo no pone la carne de primero, Pablo pone primero el espíritu. Y el mismo Dios de paz os santifique completo todo vuestro ser, Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, hay una jerarquía. Lo primero es el espíritu, luego el alma y finalmente el cuerpo. Pero esto no es para interpretar que el cuerpo es el menos valioso. No. Al contrario, recuerden que el cuerpo tiene un rol importante y definido en el plan completo de salvación. Seremos resucitados en un cuerpo glorificado. Así es. No me la dejan aplaudiendo sola. Este cuerpo te va a ayudar. Eres portador del alma. Lo que pasa es que Pablo está dando una interpretación, ¿cómo le digo yo? Una hipérbole, si se puede decir, al espíritu que la mayoría de la gente no comprende. Ahora, sin embargo, Dios diseñó al ser humano para vivir bajo el orden del espíritu, alma y cuerpo, en vez de cuerpo, alma y espíritu. Así es. O sea, el gran erudito griego, Dean Alford, dijo algo. Dice que él describió el espíritu y el alma como lo siguiente: el espíritu viene de la palabra griega neuma, es la parte más alta y distintiva del hombre, lo inmortal. El espíritu en E minúscula, no E mayúscula. Así es. Ese es el que cuando tú recibes a Jesús, eso se enciende como una lucecita. El espíritu estaba muerto, Así es. estaba muerto en vida, sopló. Así es. Por eso es que la gente, yo tengo un amigo mío, le gusta leer, tome libros y dice: yo una vez quise interpretar la Biblia, claro, porque él no había soplado todavía el espíritu, era la carne, el intelecto, Así es. no lo supo hacer. Es un hombre bien carnal. bien preparado, un hombre culto, docto en todo, casi todo, pero definitivamente esto es para pastorear. No, tienes que nacer de nuevo, le dije. Entonces fíjate, este erudito griego dijo que el espíritu es lo inmortal, el alma es lo más bajo, parecido al alma de un animal, que contiene las pasiones y los deseos, los cuales tenemos en común con los brutos, dice él, pero en nosotros son ennoblecidos y trazados por el espíritu. Es decir, lo que el erudito está diciendo es que tenemos las mismas actitudes. Los animales en el alma pensamos, actuamos, tenemos necesidades básicas, pero afortunadamente
tenemos el Espíritu, que es el que nos da la inteligencia, el discernimiento, la sabiduría, ¿ok? El acto evolutivo, lo que te da como que la distinción. Un animal muere, pero no tiene espíritu, no tiene alma y cuerpo. Un perro no puede resucitar, ni puede andar. Y lo que tú ves por ahí, dices, ay, un perro, pero es un espíritu demoníaco. Nosotros somos seres ¿qué? Tripárticos. Espíritu, alma y cuerpo. Y eso es el milagro que Dios está haciendo dentro de tu vida. ¿Por qué crees que tú vienes a la iglesia los domingos? Porque revivió dentro de ti el Espíritu con E minúscula. Y ese es el que Dios está obrando en tu vida en todo momento. ¿Amén? Entonces el alma se conecta con el mundo a través de los sentidos del cuerpo físico, y el alma se conecta con Dios a través de la fe. Fíjate cómo es un misterio, cómo se mueve Dios dentro de nosotros, ¿verdad? La cual parece ser, digamos, un poco confuso, pero eso es cuando nace un bebé. ¿Cómo se forman los huesos de un bebé? Dentro del vientre de la mamá. Nadie lo sabe, pero ocurre. Tú metes una semilla bajo tierra, tú sabes que van a hacer, pero ¿cómo ocurre? ¿Cómo? Eso sí tiene explicación, pero nadie lo puede hacer. Es algo que viene de allá arriba. Tú vienes de allá arriba. Ya Dios te escogió desde allá arriba. Por eso Él dice, desde el vientre de tu madre, te escogí yo. Ya tú venías sembrado desde el cielo. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Eso. Evitar que tu cuerpo, tu alma y tu espíritu se profanen con el mundo. Así es, guardando en santidad y consagración. Él hace la obra, Él te respeta tu libre albedrío, Él respeta tu decisión. Pero tú verás, el día que te mueras, que tú y yo partamos a la presencia de Dios, tú y yo daremos cuenta. Dice, yo te quería santificar, pero tú no querías. Tú amabas más los profanos que los santos. ¿Qué vamos a hacer contigo? Ay, Señor, una oportunidad. I'm sorry. ¿Qué inglés? Si llegamos a toda la ley, tú verás. Entonces, mira, el título del mensaje era eso. ¿Qué hay en mi interior? O desde mi interior. Eso. Hay un milagro que se está gestando todos los días. ¡Que viva la prueba! Por eso es que, porque Dios inventó la vejez, para que te vayas desprendiendo de tu vanidad y empiezas a depender de otro. Pero por dentro está creciendo algo hermoso, que es la santificación de Dios. Eso es lo lindo.